Entonces, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a los expositores del día de hoy, que los docentes que impartieron la sesión son Felipe García, psicólogo y doctorado de la Universidad de Concepción, Chile, magíster, escritor e investigador, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CESIST, Chile, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, y además nos acompaña Rodrigo Mardones, psicólogo clínico, especialista en terapia breve sistémica, postitulado en psicoterapia estratégica breve, magíster en la docencia en educación superior, académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad de las Américas, Concepción, coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, doctorando en psicología de la Universidad de Flores, Argentina, y actualmente cursa magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Le damos el paso a Felipe y Rodrigo para que inicien su presentación. Bien, yo tengo que, además de saludar a todas y a todos, disculpar a Felipe, está con una situación que no le permite estar hoy día, así que vamos a estar juntos conmigo. Así que eso, ya para que sepan, no le pasa nada grave, sino que es un tema de trabajo. Así que lamentablemente él no va a poder estar. Quiero comenzar saludando a cada una y cada uno de ustedes que están presentes hoy día acá en este seminario. Mis respetos y mi admiración para todas las mujeres presentes en la sala. Sabemos que generalmente tienen que desarrollar otras tareas, ¿no? De cuidar, de agenciar cierta atención y cuidado a otras personas. Además del trabajo laboral, participar de estas cosas es verdaderamente cierto admirable y mi agradecimiento. Para mis colegas varones también, ¿cierto? En el mismo tejido cultural, patriarcal, machista, ¿cierto? Nos toca muchas veces la función de proveer y, bueno, dejarse el tiempo para participar, para, ¿cierto? Aprender un poquito, ¿cierto? Igual está dentro de un esfuerzo, así que mi agradecimiento y admiración también para ustedes. En el seminario de hoy la idea es conversar un poquito sobre, ¿cierto? Nuestra condición de terapeutas, ¿no? Tiene que ver con cómo de alguna forma hemos ido desde la psicología, ¿cierto? Transitando en la historia, ¿no? Generalmente un poquito más atrás de lo que son los cambios sociales, culturales, geopolíticos, y por lo tanto teniendo que adaptarnos, ¿no? A las distintas necesidades del sujeto actual. Y eso siempre se transforma en un desafío, especialmente para una disciplina como la nuestra, que no es cualquier disciplina, sino que desde lo que entendemos, ¿no? Como psicología, hemos ido elaborando, ¿no? Hemos ido depurando un ofrecimiento a las personas, ¿no? A la humanidad para abordar problemáticas que entendemos, ¿cierto? Atentan muchas veces contra el bienestar, ¿no? Y la salud, pero es importante también hacer una mirada, ¿cierto?, de cómo se ha ido comportando nuestro ofrecimiento, que llamamos terapia, ¿cierto?, a lo largo del tiempo y los desafíos que nos llevan, ¿cierto?, hoy día a quienes trabajamos en este espacio. ¿Por qué actualizar? Porque evidentemente desde que, ¿cierto?, el ser humano es ser humano, de alguna forma, ¿cierto?, experimenta su existir ya en contextos. ¿Ah? Evidentemente, y muchos de estos contextos, por nuestra configuración, ¿no? Como seres humanos, se establece desafiante. Es decir, si nosotros miramos, ¿cierto? Nuestros hermanos, ¿cierto? Los otros seres vivos, en general, ¿cierto? Uno puede ver como una constante que es que cada uno, ¿cierto? De los otros seres vivos, una vez que nace y en poco tiempo posee todo lo necesario en su configuración orgánica para poder proveerse todo lo que necesita para existir. Pero cuando nosotros nos miramos, ¿cierto? Nosotros mismos nos damos cuenta que de alguna forma, ¿cierto? Necesitamos largo tiempo de cuidado, ¿no? De inducción al mundo. Por lo tanto, desde una perspectiva filosófica, ¿cierto? El existir siempre ha sido percibido por nosotros como de alguna forma desafiante, ¿no? Problemático. En una doble, podríamos decir, habitancia, ¿no? Primero, como seres humanos en un ambiente, ¿cierto? Natural, ¿ah? Que hoy día en nuestras grandes urbes, ¿no? Probablemente tiene
una distancia, ¿no? El dato natural distanciado, o sea, en concreto, ¿cierto? El acto más troglodita que puede hacer un ser humano es ir a comprar un trozo de carne ya elaborada, ¿cierto? A un supermercado o cosas por el estilo. Proveernos el alimento no tiene que ver con la casa, no tiene que ver con eso, podríamos decir, ¿cierto? Cada vez menos en lo que es la historia de la humanidad. Sin embargo, cierto, desde que nos configuramos como especie, el entorno natural ha sido algo desafiante y una diferencia que nos, cierto, caracteriza al respecto de las otras especies es que como seres humanos no solo no hemos sido capaces de adaptarnos al medio, sino que además hemos sido capaces de adaptar el medio a nuestras necesidades. En eso consiste, cierto, las grandes ciudades, ¿no? Nuestras urbes, los lugares donde habitamos, cómo hemos ido, ¿cierto?, transformando el medio a nuestra necesidad a niveles como los que nos toca hoy día a los sujetos contemporáneos, de observar el maltrato a la naturaleza, ¿cierto?, expresado en los grandes cambios climáticos, en el agotamiento, ¿cierto?, de los recursos naturales, en fin. Pero hay otro ambiente, ¿no? Que también es desafiante, que tiene que ver con, con la comunidad, tiene que ver con el colectivo. Es decir, llegamos al mundo, ¿cierto? Se nos induce, ¿cierto? En base a la crianza, una relación con el mundo desde la palabra, ¿no? Desde el habla, para de pronto tener que empezar a resolver una serie de elementos relativos a las relaciones. ¿Ya? Pensemos hoy día, por ejemplo, lo que significa, ¿cierto? Cuando llega un hijo al mundo, ¿no? Y muchas veces papá, mamá trabajan, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para la crianza? El que nuestros hijos tengan que ir, por ejemplo, a la escuela, el cómo se relacionan con otros niños y niñas, ¿cierto? En relación a las interacciones, hasta ir cursando una serie de desafíos, ¿cierto? En el ciclo del desarrollo vital en adelante. Eh, Generalmente, como seres humanos, este último ambiente, ¿no? El intersubjetivo, se presenta como más desafiante, más significativo, ¿no? Pensemos lo que significa, ¿cierto?, el aprender a interactuar con otros niños, pensemos lo que significa la adolescencia, ¿no? En donde es importante sentir que participo, ¿no? Que pertenezco a un grupo, ¿cierto? Pensemos lo que significa la búsqueda de pareja, pensemos lo que va a significar, ¿cierto?, todo lo relativo a la elección de lo que nosotros queremos, ¿cierto?, desarrollar el día de mañana como sujetos productivos, se nos va presentando como desafiante. En cada uno de estos procesos fuimos observando algo constitutivo en el ser humano, que hay personas que no se comportan como los demás, que experimentan una diferencia en la conducta. Eh, Pensemos, ¿cierto?, nosotros mismos, ¿no? En los barrios en los que vivimos, pensemos en nuestras ciudades, ¿cierto? Generalmente encontramos a alguien con una conducta extraña, el loquito del lugar, ¿no? Ese vecino que estaba bien y de pronto se encierra y lo dejamos de ver, ¿cierto? Y se ve a maltraer, triste. Pensemos en situaciones en donde veíamos una familia tan bien, ¿no? Y de pronto alguien, ¿cierto? En esa familia comete un asesinato, por ejemplo. Eh, esta manera de existir, ¿cierto?, con otros, nos hace observar que no tenemos un comportamiento tan heterogéneo, sino que hay situaciones en las cuales de pronto aparecen algo que llamamos conducta normal, anormal. No significa necesariamente patológica, es simplemente que hay personas que no se comportan como el grupo, que escapan de la línea de la normalidad. Al respecto de ese tópico, ¿cierto? ¿Qué es la conducta anormal? Es decir, cómo hemos de, ¿cierto?, observar, cómo la debemos de estimar, es que el ser humano ha hecho todo un camino en un estadio prerracional, es decir, cuando nuestras explicaciones, ¿no?, al respecto del comportamiento del mundo se observaban desde una variable sobrenatural. Quien podía dar cuenta de esa conducta anormal generalmente eran los médiums, ¿no? Sacerdotes, sacerdotisas, chamanes, brujos, médicos, ¿cierto? Los médicos de ese tiempo, ellos podían decir algo al respecto, ¿no? Si uno quería saber por qué, ¿cierto? Mi hijo, ¿cierto? ¿Por qué alguien de la familia está en esta situación, ¿no? Habla solo, se aísla, ¿cierto? De pronto entró en una línea de tristeza, está siempre irascible. Acudíamos a donde alguien que nos pudiera explicar eso. Y generalmente esas explicaciones, ¿cierto?, también podían contener elementos mitológicos, ¿cierto?, religiosos, en donde hablábamos de deidades que se manifiestan, ¿no?, o expresan su voluntad,
pero había alguien que podía hacer de alguna forma entendible, inteligible la razón de esa conducta anormal y proveía, ¿cierto?, algún insumo, algo para que esa conducta pudiera, ¿cierto?, resolverse o al menos atenuarse. Más tarde, ¿no? En un salto enorme en el desarrollo humano, eh, cuando empezamos a dejar, ¿cierto?, el razonamiento más teológico, más panteísta, ¿cierto?, nos acercamos a intentos más racionales de los fenómenos que nos rodean, en el entorno natural, ¿cierto? En las enfermedades, y de hecho comienza a aparecer, ¿cierto? Ahora la conducta anormal vista desde una perspectiva, ¿cierto? Científica, es decir, en donde las variables que nos vamos a permitir para explicar un fenómeno, ¿cierto? Son todas inmanentes, es decir, no tomamos datos, ¿cierto? Trascendentes o religiosos, entonces de pronto... En este contexto, la conducta normal comienza a tener la categoría de una patología y quien pueda hacer inteligible esta patología, ¿cierto? Es un experto. Que quiero que observen que de alguna forma se repite un esquema en donde algo ocurre, tenemos una explicación, ¿cierto? Que hay alguien que puede hacerla, ¿cierto? Acercarla, hacerla entendible, etcétera. Algo ocurre, ¿cierto? En este otro estadio que, ¿cierto? No tenemos una explicación, pero hay una pauta, ¿no? Hay una plantilla desde donde se puede, ¿cierto?, entregar una respuesta y que tiene que ver, ¿cierto?, con una perspectiva más racional. De manera tal que cuando hablamos de psicoterapia, ¿cierto?, también hablamos de un itinerario. Es decir, cuidado, la psicoterapia de pronto tiende a ser un poquito, ¿cierto?, arrogante y no nos podemos olvidar de que los seres humanos, desde que somos humanos, acudimos a otro para conversar al respecto de lo que nos pasa. Ya no solo en términos, ¿cierto?, de un problema de comportamiento que se escapa, ¿cierto?, a mi control, sino que nuestras tristezas, nuestros problemas, nuestros temores, las dudas al respecto de las interacciones con los otros, cuando comienzan a ocupar un espacio, ¿cierto?, problemático en la persona, desde que los humanos somos humanos, es que nos acercamos a conversar con otros. Y aunque al principio, ¿cierto?, probablemente hay una mirada más religiosa, ¿cierto?, desde una acción sanadora, ¿cierto? Vamos avanzando en el proceso, ¿cierto? En la modernidad, desde, ¿cierto?, lo que es el racionalismo y cientificismo propio de la modernidad, a intentar explicar, ¿cierto?, lo que ocurre. Y dentro de las primeras explicaciones comienza a aparecer la hipnosis como una de las génesis de la psicoterapia para poder, ¿cierto?, ofrecer un tratamiento al respecto de lo que entendíamos conducta normal. La hipnosis como tal va llevando un derrotero, ¿cierto? Va llevando un camino en el cual dentro de lo que es el trabajo con personas, ¿cierto?, en esa situación, conlleva a miradas que comienzan a poner una perspectiva cerebrocéntrica, es decir, va a ser a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, en que vamos a tratar como humanidad de explicarnos qué ocurre ante un sujeto, por ejemplo, que está en trance inducido por un médico que al principio, ¿cierto? Son prácticamente situaciones accidentales, ¿no? Son situaciones anecdóticas, pero ante esas situaciones nos dimos cuenta de cosas, ¿ya? Por ejemplo, que una persona en estado de trance podía hablar, ¿cierto?, sobre acontecimientos que no recordaba estando en, ¿cierto?, en un estado de conciencia normal. Podía incluso muchas veces hablar de lo que necesitaba para sentirse bien. Entonces, cuando empezamos a observar esto, solo el concepto de hipnosis llevó, ¿cierto?, a plantear que ahí observábamos, por ejemplo, un sueño nervioso. James Braid va a decir, eso que observamos a través de la hipnosis refiere, ¿cierto?, a un problema propio del tronco cerebral. Es decir, comienza poco a poco, ¿cierto?, lo que entendíamos como conducta anormal a adquirir, ¿cierto?, una mirada más científica, ¿cierto?, a adquirir una mirada más metodológica, más sistemática, pero además con centro en el cerebro. Eso va a marcar, ¿cierto?, una diferencia en tanto vamos a empezar a observar, por ejemplo, varios elementos asociados, ¿no? Cuando hablamos de la mente, por ejemplo, de qué hablamos, dónde experimentamos, por ejemplo, el aparato mental, y cómo en general, ¿cierto?, lo vamos reportando como una experiencia cerebral. Desde esa perspectiva, si uno mira, ¿cierto?, los pasos que hemos venido dando, si bien en el exorcismo los síntomas son descritos como posesión demoníaca, por ejemplo, o de un espíritu maligno, cuando empezamos a mirarlo, ¿cierto?
cuando empezamos a mirarlo, ¿cierto? Desde una perspectiva más científica, vamos a decir, pareciera ser que este sujeto, los síntomas hablan de, entre comillas, ¿no? Una posesión por la enfermedad, es decir, una manifestación de una enfermedad presente ahí. Cuando lo mira la hipnosis, va a decir, de alguna forma, estos síntomas tienen que ver con el aparato inconsciente, ¿vale? Desde esa perspectiva, ¿cierto? Cuando hace una mirada a uno, ¿cierto? Al respecto de cómo se va moviendo, ¿no? La psicoterapia, hay que reconocer, nace en contextos médicos. Los primeros sujetos que se hacen preguntas al respecto de qué observamos cuando observamos una conducta anormal, vienen del ámbito médico. Es decir, eh, son conductas que son referidas, entendidas por la comunidad, ¿cierto? Como la manifestación de algo que no está bien. Y en esa línea, ¿cierto? De las primeras, ¿no? Intentos de respuesta, ¿cierto? El mesmerismo, ¿se acuerdan sus estudios de historia de la psicología? Que está mal el siglo ahí, no es el siglo XIII, es el siglo XVIII, ¿cierto? Finales del siglo XVIII, comienza a tener una presencia Mesmer, ¿cierto? Explicando los problemas como, ¿cierto? Alteraciones, ¿no? De los fluidos internos del ser humano, que como animal comparte, ¿cierto? Esta condición de fluidos internos con todos los seres vivos, ¿cierto? Una especie de desajuste, ¿cierto? De los mismos movimientos magnéticos del cuerpo y comienza a realizar una serie de, ¿cierto? Acciones con imanes. Lo que extrañamente funciona para el tiempo, ¿no? Y lo que nos permite observar, ¿cierto? A grandes rasgos como Mesmer se encuentra con un fenómeno propio, ¿cierto? De la mente que tiene que ver con la sugestionabilidad. Es decir, ¿cierto? Cuando pareciera ser que hay malestares, ¿cierto? Que poseen una base sugestiva, ¿no? O que su solución consiste también en eso. Más tarde, evidentemente, la hipnosis, ¿no? Desde la escuela francesa viene haciendo sus aportes, hay sujetos, ¿no? Lievaux y otros tantos más que van haciendo, ¿cierto? Que van escribiendo, ¿no? Lo que ocurre bajo sus tratamientos o las experiencias que ellos van logrando para llegar a ya más tarde lo que va a ser, podríamos decir, ¿cierto? Una formalización del trabajo clínico de la mano de Freud, Breuer y lo que va a ser todo el método catarsis a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces, podríamos mirar, ¿cierto? Y decir cómo esta condición del ser humano que ante el malestar se acerca a otro para hablar, ¿cierto? La terapia comienza más bien a desarrollar un camino, ¿cierto? En donde lo que vamos haciendo es elaborar una propuesta. ¿Ah? Por eso que a grandes rasgos, ¿no? Y siendo como muy radical en eso, en estricto rigor la terapia psicológica no es necesaria. Eh, la humanidad ha resuelto los problemas por mucho tiempo, ¿ya? ¿Qué agrega la terapia entonces? Una sistematización. ¿Qué agrega la terapia entonces? ¿Cierto? Un razonamiento metodológico. Agrega, ¿cierto? El deseo de conocer e investigar cómo vamos de alguna forma elaborando propuestas que tienen, que tienen carácter, ¿cierto? De lograr eh, resolver, ¿cierto? Estas problemáticas con estabilidad en el tiempo. Entonces, desde esa línea, ¿cierto? Cuando uno mira los albores, ¿no? Desde cuando están haciendo la psicoterapia, uno logramos como observar situaciones en donde, ¿cierto? Logramos aislar patologías orgánicas. ¿Ah? Recuerden ustedes la experiencia, ¿cierto? De Freud y sus pacientes, ¿no? Que presentaban parálisis, por ejemplo, pero que la causa de ese parálisis no era orgánica, ¿no? Pensemos en todo lo que significan, ¿cierto?, las manifestaciones somáticas de lo que entendemos como enfermedad mental, como ya en esa fecha, ¿cierto?, podíamos depurar lo que es una patología mental, separándola, ¿cierto?, de patologías de tipo orgánica. Es decir, este síntoma que yo observo y que no tiene que ver, ¿cierto?, con el cuerpo, es decir, la persona aparece sana, pero aparece, ¿no? Esta manifestación, pareciera ser, tiene que ver con algo que no es encontrable en el cuerpo, que no es un órgano, pero que llamamos mente y que se puede explicar desde ahí. Como en el proceso, la depuración de la hipnosis fue logrando una aceptación importante en la medicina, especialmente para problemas relativos, ¿cierto?, al dolor, al manejo del dolor, ¿cierto? Cómo comienza una creciente demanda de atención por problemas mentales. Pensemos todo lo que fue,
¿cierto? El trauma de guerra, en las grandes guerras mundiales, ¿no? En cómo se comienza a depurar la variable mental y al mismo tiempo a realizar prácticas que podían colaborar, ¿cierto?, en lograr salud. Y eso hace que tenga una aceptación en general en el mundo de la medicina como una propuesta para este tipo de problemas. Por lo tanto, se logra estructurar una propuesta de psicoterapia, pero muy a la tutela de lo que es la medicina, y eso le va a dar un carácter al menos hasta los años 50, 60 del siglo XX. Y el nombre con el que se le conoce inicialmente tiene que ver con tratamiento por sugestión hipnótica. Así era como lo que se prescribía. Quiero que podamos tener una mirada, ¿cierto?, que nos permita entender en el contexto, ¿no? Y no solo como primero en escuelas que tienen o no tienen la razón, ¿cierto? En si cada uno tiene de alguna forma el libro de los secretos de la salud mental para poder estar bien, no es así, ¿ya? Lo que vamos a observar, ¿cierto? Es que podemos poner todas las escuelas de terapia en una misma plantilla. Fíjense ustedes, la escuela psicodinámica, ¿cierto? De las clásicas que todavía, ¿cierto?, existe, cuando intenta hablar de, ¿cierto?, la conducta anormal, ya lo va a pasar, ¿cierto?, como va a tener un concepto de lo mental, ¿cierto?, como una estructura topográfica en donde distinguimos, ¿cierto?, distinguimos partes, el inconsciente, el preconsciente, el consciente. Cuando va a operar en terapia, ¿cierto? Cuando va a trabajar en terapia y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el objeto? ¿Cierto? O la unidad de estudio sobre la cual la psicodinámica en general, ¿cierto?, va a observar los problemas de salud mental, su unidad de estudio va a ser en general el inconsciente, situaciones vividas en la infancia, en la historia. Por lo tanto, el proceso de terapia va a ser psicoanálisis, es decir, cómo hacemos un análisis de toda la experiencia mental de la persona, ¿cierto?, para poder encontrar, bueno, qué es lo que debemos trabajar. Cómo los resultados van a ser de alguna forma estimados por el terapeuta que está dirigiendo, comandando el proceso de psicoanálisis para, ¿cierto?, observar que en ese modelo de terapia, evidentemente, el terapeuta tiene un carácter directivo. ¿Lo ven? Pero fíjate, también podemos pasar a otra escuela clásica, ¿no? Más actual, la cognitiva, que al respecto de cómo entiende la mente, ¿cierto? La escuela cognitiva, ¿cierto? Lo observa como un procesador de estímulos, ¿sí? En donde su unidad de estudio, es decir, qué es lo que entiende como problema mental, ¿cierto? Tiene que ver con distorsiones cognitivas, como el proceso de terapia, ¿cierto? Va a ser la búsqueda de estas distorsiones, ¿cierto? Y la reestructuración cognitiva en donde los resultados, por ejemplo, acá se observan, se estiman a partir de test estandarizados y la figura del terapeuta, nuevamente, por ejemplo, acá es directivo. Es decir, alguien que comanda, ¿cierto?, el proceso, que elige, ¿cierto?, lo que se va a realizar, la técnica, ¿cierto?, que él estima adecuada, de acuerdo a lo que considera diagnóstico. Evidentemente, estos test estandarizados, ¿cierto?, en el gran aporte que ha sido la escuela cognitiva, fueron construidos también para el diagnóstico. Entonces, tú tienes a alguien, ¿cierto?, que va desarrollando un proceso clínico de acuerdo a instrumentos que no cayeron como enviados por Dios, ¿no? Sino que son construidos en base a la misma forma en que entiende el problema mental, ¿cierto? Y por eso que son circulares, por eso los podemos usar, ¿ya? Entonces, diagnostica, ¿cierto? Puede elaborar, ¿cierto?, estos procesos. Al final, ¿cómo sabe que la persona está bien? Bueno, por los resultados que aparecen en el mismo test. ¿Te das cuenta? Más tarde, la escuela sistémica, ¿cierto?, a la cual pertenece la terapia breve, va a decir, mira, en realidad nosotros entendemos el concepto de la mente, ¿cierto?, o del aparato mental, como un sistema interconectado con con otros sistemas, no solo, ¿cierto?, los del grupo primario, sino que hay que pensar en el barrio en donde vivimos, en la ciudad en la que estamos, en el estado o región en donde vivimos, ¿cierto?, en el país, porque por algo compartimos algo que entendemos como cultura y que es diferente en México, de Perú, de Bolivia, de Chile, ¿cierto? Ya, su unidad de estudio, ¿cierto? Es decir, dónde él va a observar que la persona experimenta malestar o desde dónde viene, no tiene que ver, ¿cierto?, con situaciones estrictamente personales o necesariamente, ¿cierto?, como trauma en el pasado. Él la va a observar en las interacciones, es decir, cómo estamos interactuando con otros, ¿ya? La terapia va a estar guiada, ¿cierto?, por objetivos y metas acordadas por el paciente, ¿ya? Es decir, en la terapia sistémica nos interesa saber qué quiere
la persona como terapia, cómo se imagina el proceso, ¿cierto?, de sanación, si lo queremos llamar así, ¿no? ¿Cómo se imagina a sí mismo una vez que el problema ya ha sido resuelto? Es decir, dirigido por objetivos y metas que se acuerdan con el paciente. Los resultados sí van a ser también estimados a través de test estandarizados, ¿cierto? Y evidentemente el alcance de las metas u objetivos que se han construido con el paciente. Y acá, por ejemplo, tenemos un cambio que va a señalar de alguna forma la característica de todas las escuelas postmodernas, es decir, actuales, en donde ya hemos ido dejando modelos de terapeuta directivos para pasar a modelos de terapeuta colaborativos. Es decir, los modelos actuales observaron un problema al respecto de, ¿cierto?, cómo muchas veces la terapia se presta para resolver problemas de deseo de poder de los y las terapeutas, ¿cierto? En vez de en realidad estar desarrollando procesos que colaboren, ¿cierto?, en la búsqueda del bienestar. Evidentemente, en lo que tiene que ver con las escuelas sistémicas, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, la cibernética, ¿no? Como la disciplina, como la ciencia que estudia las interacciones, ¿cierto?, entre diversos sistemas está presente. Eh, la cibernética desde los estudios sobre comunicación, sobre cómo se regulan los sistemas y subsistemas de los seres vivos, ¿cierto? Cómo estos se fueron aplicando a los aparatos electrónicos que hoy día tenemos, por eso hablamos del ciberespacio, cuando tenemos, ¿cierto?, estos artefactos, ¿no? Va a ser, podríamos decir, una de las disciplinas que impacta fuertemente en el nuevo concepto de lo mental para poder empezar a observar, bueno, qué es lo que requiere el sujeto hoy, agradecidos mucho, ¿cierto?, de todas las escuelas iniciales, pero de alguna forma también ya desactualizadas, ¿no? Si, ¿qué requerimos para el sujeto actual? Pareciera ser un razonamiento más cibernético. Como los hombres y mujeres de hoy día estamos llenos de interacciones, ¿cierto? Es decir, sale en la mañana sin el celular y donde sea que te acuerdes, ¿cierto? Lo más probable es que o te angusties porque no lo puedes volver a buscar, ¿cierto? O simplemente vas a volver a buscarla porque necesitas estar en comunicación. Ah, porque se ha vuelto, ¿cierto?, uno de los instrumentos que nos mantiene interconectados con otros en un contexto cibernético de principio a fin. Ah, y por lo tanto, ¿cierto? Esto comienza ahora a derivar a una figura, a una mirada del ser humano, ¿cierto? En relación con otros. De hecho, esto en algún momento el psicoanálisis lo tuvo en la mano, ¿ah? Pero no lo supo observar. Eh, Todo lo que fue el proceso de Hartman a partir de, ¿cierto?, la psicología del yo en lo que se transformó el psicoanálisis, pero en Norteamérica. ¿Ya? Y como el psicoanálisis, por ejemplo, empezó a observar ese psicoanálisis de que en realidad no solo tenemos dominios diferentes, ¿no?, en las cuales nos relacionamos con estilos o rasgos de personalidad, sino que pareciera ser que funcionamos con más de una personalidad. Y cuando yo me pienso a mí mismo, cómo soy como papá, por ejemplo, y me pienso a mí mismo cómo soy como terapeuta, por ejemplo, y me pienso a mí mismo cómo soy como pareja, cómo soy y como hijo, en fin, me doy cuenta de que de verdad respondo como a principios en los cuales no es que tenga un problema de múltiples personalidades, pero actúo muy diferente, ¿no? Imagínate que actuara con mis pacientes como actúo con mis hijas. No tiene sentido, ¿ya? Y en ninguno de nosotros. Pero ¿cierto? Se les fue de las manos y no lograron, ¿cierto?, avanzar en esa propuesta, pero ahí ya se observaba. ¿Te das cuenta? Ahí ya se observaba. La cibernética, evidentemente, ¿cierto? Comenzó a avanzar, ¿cierto? De la mano de los primeros expertos en el área, no solo psicólogos ni psiquiatras, sino que antropólogos metidos en el tema, ¿cierto? Ingenieros de aeronáutica, físicos metidos en el tema. Entonces empezaron a darse cuenta de que pareciera ser que los seres humanos no los podemos pensar como individuos individuales. Pareciera ser que los seres humanos hay que considerarlos como, ¿cierto?, una mente conectada que depende, ¿cierto?, radicalmente de otros sistemas mentales. Eh, y desde ahí, ¿cierto? Bateson, como uno de los antropólogos importantes, va a empezar, ¿cierto? Él que estaba estudiando sistemas de comunicación, ¿cierto? Y la comunicación de los sistemas, a acoplar nueva información que nos permitió entender cómo nos interactuamos. Y por eso que la primera sistémica versó un poquito más sobre la familia,
como un sistema, ¿no? Cómo nuestro grupo primario impacta fuertemente en nosotros. Y aparece entonces lo que pudo ser llamado la teoría del doble vínculo, en donde nos dimos cuenta que ciertas afecciones importantes, muy importantes, como es, por ejemplo, la esquizofrenia, también pueden ser observadas en las dinámicas familiares como consecuencia de ciertas dinámicas familiares. Para decir que hoy día, ¿cierto? La manera de comprender el aparato mental de la terapia breve y de las escuelas sistémicas, más bien responde a lo siguiente: la mente no es individual, la mente es una construcción social. Nuestro aparato mental, ¿cierto? Consiste en la interacción de todos los códigos entendibles, transferibles, de los cuales nos permite hacernos del mundo. Eh, a ver, lo voy a decir de otra forma. La mente es el lenguaje, no solo el habla. ¿Ya? Cuando digo lenguaje me refiero a todos los códigos, ¿no? Los matemáticos, los códigos pictóricos, artísticos, musicales, ¿cierto? Lenguaje de señas, comunicación no verbal, en fin. Si yo suprimo, ¿cierto? Esa categoría en un ser humano, no hay experiencia mental. Y curiosamente, ambas son los elementos característicos, ¿cierto?, en nosotros como seres vivos. Es decir, por un lado le llamamos mente, ¿cierto? Y no vamos a encontrar otros seres vivos o sus mentes son muy acotaditas, ¿no? A lo que les permite el instinto o dinámicas de cierto condicionamiento. Y lenguaje, ¿cierto? También muy acotadito, ¿no? A sus necesidades más básicas y orgánicas. Pero en el ser humano, ¿cierto? Es una diferencia radical con los otros seres vivos. Y fíjate, cuando tú empiezas a considerar que la mente es el lenguaje, es decir, tienes que de alguna forma reconocer que alguien nos acercó a eso. Y eso es muy interesante porque cuando llegamos al mundo, alguien le puso palabras a todo lo que nos rodea, alguien le puso, ¿cierto?, un código. Alguien dijo, no sé, cuando yo era pequeño, ¿no? Mi mamá, Rodrigo, tráeme un vaso y yo le traía esto, ¿no? Entonces me decía mi mamá, no, hijo, un vaso. Y el que está al lado, ah, esto, ¿ya? Y entonces ahora se crea una metáfora. Hay un concepto que dice al objeto y al mismo tiempo el objeto permanece en mí como metáfora, de manera tal que yo puedo ver este vaso, otra forma de vaso, y siempre mirar y decir, mira, ahí hay un vaso. Pero no solo ocurrió con esto, ¿no? Ocurrió con los seres vivos, ocurrió con una serie de elementos que están fuera de nosotros. Alguien nos llevó al mundo, el mundo no se nos aparece, alguien nos lleva al mundo. Y esas palabras, ¿cierto?, que nos permitieron ir comprendiendo, ¿no? Irnos moviendo en el espacio, en nuestro contexto que nos rodea, también comenzaron, ¿cierto?, a mostrarnos nuestras experiencias internas. Entonces aparecía, ¿cierto? Ahí, al único que veo en cámara, así que lo voy a agarrar lo voy a molestar, a Daniel. Entonces aparecía Daniel, ¿cierto? Y de pronto, entraba a la casa y había más gente, ¿no? Y Daniel chiquitito, 5 años, 4 añitos, ¿no? Se ponía rojo, así, sentía vergüenza. Entonces, la mamá le decía, ¡ay, te dio vergüenza! Entonces Daniel interpretaba entonces que esa sensación, ¿cierto? Y ese calor, ¿cierto? Y ese ruboroso, ¿cierto? Ponerte rojo, se llama vergüenza. Y ahora tiene una palabra para ese estado interno. O de pronto la mamá decía, no, Daniel, no se enoje con su amigo. No. Entonces entendió la emoción enojo. Y empezaron también a hablar de nuestros estados internos para en algún momento tener que ir, ¿cierto?, a la gran constructora de mente. Ese es un problema que no se lo digamos así porque tienen una cuenta pendiente que es la escuela, en donde acuérdense, cuando llegamos al colegio y en algún momento una profesora dijo, medios de locomoción, tenemos, ¿cierto? Y ahora empiezan las categorías, los terrestres, los aéreos, los acuáticos. A ver, ¿cierto, Daniel? Un barco, ¿qué es lo que es? Entonces Daniel decía, un medio de locomoción. Entonces decía, ¿pero de qué tipo? Ahí tenía que empezar a pensar, ¿cierto? Y decía ya, acuático, muy bien. A ver, Ailín Guerra, una avioneta, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Entonces, y empieza. Y fíjate ahora, la escuela te va incorporando otros códigos, ¿cierto? Con una metodología, ¿cierto?, pedagógica para que tú puedas de alguna forma incorporarlo. Porque si no hay una metodología, entonces el acceso a este mundo, ¿cierto?, desde nuestro aparato mental, que es el lenguaje en toda su amplia dimensión, se vuelve cada vez más problemático.
Pero al mismo tiempo, como nos abre posibilidades, nos cierra posibilidades, y por eso que es complejo los niños que van, ¿cierto?, a escuelas empobrecidas, en barrios empobrecidos, y los niños que tienen el privilegio, ¿cierto?, de ir a escuelas con privilegio, ¿cierto?, en lugares con privilegio. Y no es lo mismo aquel que estudia el Coliseo Romano en una foto de PowerPoint que pone la profesora, a aquel niño o niña que va al Coliseo Romano de vacaciones con su familia cuando puede ir, ¿cierto?, a Italia, a Europa. ¿Te das cuenta? Y eso entonces empieza a ocurrir ahí. Y esa es la razón por la cual nosotros, ¿cierto?, vamos desarrollando con el tiempo lo que entendemos con personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es nuestra identidad narrativa. En lo que decimos de nosotros. Ustedes me están escuchando con atención, porque hubo un sujeto que dijo, oye, este tipo estudió, ¿cierto? Es fundador de CESIS, ¿cierto? Director, ¿cierto? Con Felipe García, hizo un magíster. Y ustedes creyeron, en ningún momento me dijeron, oye, muéstrame tus cartones, si eso es verdad, que esa cosa de la que están hablando, y me están escuchando con atención, y de pronto mi relato les hace sentido. Pero yo, en este momento, estoy haciendo esta conversación, fíjate, a mis 51 años de edad, en el mismo departamento donde yo llegué recién nacido. Y me puedo hacer la pregunta, ¿cómo sé que soy el mismo? Y es porque tengo un relato no lineal, desde mi infancia hasta acá. Y no es lineal porque cuando yo te digo, cierto, Daniel, háblame de tu infancia, Daniel me va a mirar y me va a decir, a ver, ¿de qué me está pidiendo este sujeto? Pero se va a empezar a ubicar, ¿no? Estamos aquí en un seminario. Entonces yo lo probable es que le voy a decir, bueno, yo de niño estudié en la escuela, luego fui a la universidad. Entonces, su razonamiento, ¿cierto? Su historia que nos acaba de contar, su identidad narrativa en ese ámbito, está puesto en los elementos académicos porque estamos en un contexto académico, ¿ya? Pero resulta que hay otras historias, él como amigo, ¿cierto? Él como hijo, él como primo, él como familiar, ¿cierto? Él y sus preguntas, él y su reconocimiento del mundo, él y las cosas tristes, él y las cosas alegres. No somos una línea, somos un rizoma, somos así como las raicillas que tienen ciertos vegetales que se expanden. Los pensamientos lineales al respecto de la mente, todos han quedado atrás, todos han quedado atrás. Entonces sabemos quiénes somos y nos comportamos de acuerdo a quienes somos, de acuerdo a un relato, a nuestra historia, a nuestra identidad narrativa, que nos da el sentido de mismidad. Yo soy el mismo cuando tenía meses de nacido al que está hoy acá y que ha pasado en el tiempo, con no una línea, con rizoma. ¿Me dejo explicar? Eh, y desde esa perspectiva, entonces, cierto es que cuando tú te abres a un concepto al respecto de la mente que no es un órgano, pensar que la mente es el cerebro es el gran fracaso de las neurociencias actuales, ¿no? Que han logrado como observar, pautear ciertos sinapsis, tipos de neuronas, pero que no saben dónde está el pensamiento. Pueden ver activado el sistema límbico, pero no entienden cómo yo experimento esa emoción. ¿Te das cuenta? Porque la mente es una construcción social que, claro, experimentamos como individual. Porque a la larga yo soy el que piensa, y yo no sé qué están pensando ustedes, y ustedes, ¿cierto? Solo me están escuchando, pero hay una parte de mí que también está pensando otras cosas, que cuando termine de hacer esto tengo que atender a un paciente, etcétera, ¿no? Y ustedes al mismo tiempo pensando acá, bueno, después de esto tengo que cocinar o cosas por el estilo. Claro, la experimentamos como individual, pero si yo te suprimo solo el habla, solo el lenguaje, solo el idioma, se acabó una gran parte de tu experiencia mental. Y cuando uno se da cuenta con eso, se da cuenta de eso, te das cuenta de que la personalidad, entendida como una identidad narrativa, sí funciona y rinde en terapia. El trauma consiste en recontarnos esa historia. El trauma consiste en encontrar en esos momentos dolorosos que vivimos y que ya no son presentes, del cual nos trajimos consecuencias hasta el día de hoy, un relato que me permita crecer, un relato de mi historia, que se ajuste a mi identidad. Yo no soy el maltrato que sufrí. Yo no soy el abuso sexual, no me define. ¿Te das cuenta? Y ese es el trabajo hoy día en clínica importante. Y sobre eso es complejo. ¿Por qué? Porque, claro, tienes que alejarte de todos los lenguajes y maniobras biomédicas que de pronto te hacen sentir muy seguro en tu espacio de poder como terapeuta.
para de alguna forma abrirte a mirar cuál es el contexto familiar y social. Los terapeutas sí tenemos que saber cuánto vale un kilo de pan en Chile, ese es un alimento importante. Los terapeutas y los terapeutas tenemos que saber cuánto vale la carne y tenemos que saber, ¿cierto?, qué es lo que tienen que hacer las personas para desplazarse a sus lugares de trabajo, porque de eso nos van a hablar. Los terapeutas tenemos que ver a la doctora Polo, un programa importante, ¿cierto?, en Chile, en donde se hablan de problemas y cosas por así. La jueza, ¿cierto? Tenemos que ver la novela que están viendo las personas, porque desde ahí aprendieron nuevos valores, ¿cierto? Aparecen nuevos problemas y nos vienen a ver, y muchas veces hay problemas que son muy parecidos a como se vieron en La Rosa de Guadalupe, porque ahí aprendieron que hay cosas que no están bien. Y tenemos que estudiar además, ¿cierto?, los papers acerca de las últimas investigaciones al respecto de terapias y cosas por el estilo. Eh, por eso es que las terapias actuales son mejores y más eficientes que las clásicas, porque se abrieron a observar los elementos relativos a los factores comunes en terapia. Es decir, el terapeuta no es una aplicación que está para, de alguna forma, diagnosticarte rápidamente, suministrarte cierto algo. ¿Qué suministramos? Conversación. Y por eso es que las terapias que se han fundamentado en la relación terapéutica tienen mayor alcance y mejor rendimiento. A eso fue, ¿cierto?, un estudio importante de Lambert que comienza en el 92, pero que hasta el día de hoy, ¿cierto?, sigue reeditándose y sigue marcando los mismos elementos. Fíjate, los que no conocen el estudio de Lambert, ¿no? Este sujeto se hizo la pregunta: ¿qué explica que la gente cambie cuando viene a terapia? Es decir, cambio nomás, no hablemos de ¿cómo se llama?, eh, mejoría, si tú lo quisieras, ¿no? De dar de alta, cambio. Es decir, alguien vino con depresión y se fue sin depresión. Alguien vino con ansiedad y se fue sin ansiedad. ¿Te das cuenta? ¿Qué explica eso? Entonces, Lambert en ese tiempo hizo este estudio. Y los elementos que aparecieron fueron realmente desafiantes para las terapias clásicas. Fíjate, el 40% de los factores que explica el cambio en terapia, 40% de los factores que explica que las personas cambian en terapia, se da a factores que no son de la terapia, extraterapéuticos. Hoy día, una reedición de ese estudio marcó que los factores extraterapéuticos pesan un 50%. Es decir, las cosas que están ocurriendo en la vida, pero es lógico cuando uno lo piensa, tienen más poder de influenciarnos a procesos de cambio que lo que va a hacer una sesión a la semana de 45 minutos, una hora para una vida. Es lógico, este es el paciente que, ¿cierto?, no sé, estaba con depresión y termina la sesión contigo, ¿cierto? Y se va, y al salir enciende el celular y resulta que tiene un mensaje de texto de un amigo que le dice: amigo, están recibiendo trabajo, personal de trabajo en mi empresa, si quieres, ¿cierto?, postula. Y el sujeto postula. Segundo día después de la terapia. Y postula, y va, y queda en ese trabajo. Y de pronto llega a sesión de nuevo contigo semana siguiente. Y llega y es otro. ¿Ah? Una sonrisa de oreja a oreja, ¿cierto? Tranquilo. Entonces uno como terapeuta dice: wow, que le está haciendo bien el trabajo conmigo, ¿no? ¿Cómo está? Ya no vamos a molestar más a nadie, porque si no después se va a dar vergüenza. ¿Ya? ¿Cómo estás, Bastián Garavito? Y entonces Bastián dice: bien. Y uno: bien, está funcionando. Y cuéntame, ¿qué ha hecho que estés bien esta semana? Salí de aquí, la última sesión encendió el celular. Llegó un mensaje de un amigo que están recibiendo personal en su empresa. Postulé y quedé. El primer día de trabajo, oye, de verdad, el jefe, un amor de persona. Un sujeto comprometido con que tú puedas aprender el trabajo, compañeros de trabajo que se colaboran y están todos de alguna forma trabajando, ¿cierto?, para que saquemos las cosas adelante y te apoyan y no te esconden las herramientas, sino que al contrario, oye, de verdad, la vida me giró en 180 grados. 40% de los factores del cambio en algo que no tiene que ver con la terapia, extraterapéutico. Un 30% de los factores que explica que las personas cambien en terapia, los factores relativos a la relación entre el terapeuta y paciente. La relación tiene una parte que uno no la puede administrar. Abro la puerta
y la paciente o el paciente mira y dice, puta, se parece a mi papá. Por dentro, ¿no? Y si yo me parezco a su papá y no es una buena experiencia de papá, entonces yo a esa escena voy con -1 en puntaje. Porque, ¿qué culpa tengo yo de ser feo al estilo que es feo su papá? Podría haber sido feo de otra forma, pero bueno, nací así. ¿Qué le voy a hacer? Entonces, ya. Pero fíjate, el tono de conversación, la utilización del lenguaje del paciente, ¿cierto? Los silencios, la buena elaboración de preguntas, la compasión, la aceptación incondicional. Son todos elementos que tenemos que aprender a desarrollar y que muchas veces, claro, en las escuelas clásicas de donde se nos enseñó a hacer terapia y se nos dijo, ponga cara de póker porque no vaya a hacer cosas que usted vaya a alterar el cuadro que tiene ahí como si fuera laboratorio, como que uno trabajara con células. Te das cuenta que uno pudiera contaminar. Ponga cara de póker, no haga reflejos empáticos, no sonría, no se entristezca, no se acerque, no se aleje, no se siente con las piernas cruzadas ni se sienta con las piernas. O sea, una cosa extraña. Bueno, fíjate, hay que aprender a construir relaciones de terapia que sean significativas, que empujen al cambio, ¿cierto? Y que estén ahí. Porque un giro que han hecho las terapias, ¿cierto? Actuales, es entender que la relación no es para poder aplicar una técnica. La relación no es una cosa, una especie de ambiente donde yo rompo el hielo para poder pedirle que haga una pauta de autorregistro. La relación es terapéutica en sí misma. ¿Puedes hacer terapia sin técnica? Sí, funciona un rato, basado en la relación, en entender cómo es mi paciente, descubrir cuáles son las cosas que le hacen mal, ¿cierto? Cuáles son sus escalas de valores y quedarme ahí. ¿Puedes hacer terapia solo en técnicas, sin relación? No, no se puede. No tienes cómo montar una técnica. Y si te equivocaste en la técnica, entonces, de alguna forma, no tienes cómo proponer otra, porque no hay un espacio relacional, porque pusiste cara de experto, pues supone que tú lo sabes todo, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo te equivocaste? Es una merma a tu eficiencia. Y cuando eso pasa, ¿qué han hecho las terapias clásicas? Han dicho, es que el paciente es resistente. Hay alguien que de pronto se sintió tan mal que dijo voy a ir a terapia, que a veces paga la terapia en consulta particular. Y esos modelos clásicos piensan que esa persona en algún momento dice, no, no voy a cambiar porque si cambio voy a perder la atención de mi esposo. Se pusieron resistentes. No son capaces de decir, hemos desarrollado o nos hemos equivocado en la manera en que hemos puesto, hemos enfocado la terapia, ¿cierto? La elección de la técnica, nos apresuramos. Por eso ahí el proceso se detuvo. Pero es más fácil echarle la culpa. En este estudio, Lambert se dio cuenta que un 15% de los factores que explica el cambio es placebo. Y placebo es esto, ¿no? Se encuentran dos amigos, ¿cierto? Eh, Uno viene triste, el otro dice, ¿qué te pasa? Mira, no sé, mi pareja me dejó, pucha, qué triste, amigo. No, ya llevo un mes así deprimido. ¿Pero y qué has hecho? No, nada, no quiero saber nada, ¿no? Mira, aquí tengo la tarjeta, anda a ver esta psicóloga, se llama Itsuri. A mí me pasó eso mismo, hace un tiempo atrás. Oye, de verdad, un amor de persona, me escuchó, me comprendió, supo, cierto, acompañarme. Puta, hoy día estoy bien, ¿por qué no la vas a ver? Anda a verla. ¿Cómo va ese sujeto a pedirle hora a Leitsuri? Esperanzado. ¿Por qué? Porque le hizo bien a su amigo, si viene con la media recomendación. Entonces el sujeto está ahí y Leitsuri, ¿cierto? No sé, se equivoca en el nombre, ¿no? Él le dice, me llamo Roberto y él le dice, Rodolfo. Y él dice, eso debe ser como una manera para ver cómo reacciono. Entonces ahora eso, fíjate, el placebo empuja a tu favor la terapia. Y el último 15% son las técnicas y el enfoque. Lo que aprendimos en la universidad y todas esas cosas, ¿cierto? Ahí está. Este diplomado que vamos a dictar, enseñamos esas cosas. Cómo trabajar con lo que el paciente presenta. Terapia breve no es terapia corta. Ya hay de pronto una confusión normal por el nombre, ¿no? Pero terapia breve no es terapia corta. Terapia breve es breve porque trabajamos con lo que el paciente presenta, no más allá, no más acá, lo que el paciente de verdad necesita. ¿Cierto? No se pierden juegos diagnósticos exhaustivos en donde al final te termino aplicando hasta la persona bajo la lluvia, ¿cierto? Por si acaso. A ver, usamos principio de parsimonia, todos los terapeutas
bien formados, bien informados, saben que la entrevista clínica es una cosa muy importante en los elementos diagnósticos y desde ahí, si tiene una duda al respecto, elige test estandarizados bajo el principio de parsimonia. Porque una cosa es hacer una evaluación diagnóstica cuando se me envía alguien para, en línea exploratoria, saber qué tiene, pero otra es cuando yo estoy conversando con mi paciente y no tengo idea de lo que tiene. Ah, tengo un problema, porque voy a tener que salir a cazar ciertos pajaritos con escopeta, ¿no? En algún punto algo le va a dar y me va a dar una información. Eso es un problema de formación e información. Nosotros en terapia breve nos planteamos como colaboradores, no como gente que dirige, no como gente que te va a enseñar, ¿cierto? Nosotros colaboramos, evidentemente con mucha técnica detrás, ¿no? Cómo preguntar, cómo construir una relación terapéutica, cómo desarrollar estrategias conversacionales medias hipnóticas, ¿cierto? Para que se capture la atención, para que haya mensajes, ¿cierto? Que te inviten a reflexionar sobre ti mismo, pero además porque nosotros entendemos la terapia como un espacio en donde la persona puede escucharse a sí misma. No viene a que le den un sermón, no sabe muchas veces lo que viene y lo que termina ocurriendo es que en nuestro modelo las personas se escuchan a sí mismas y cuando se escuchan a sí mismas entienden lo que le pasa y a lo mejor ahí requieren una ayuda técnica para poder resolver algunas cosas. El objetivo es alinearnos con los pacientes, eh, observando cómo ellos también transforman su ambiente. Es que es estúpido trabajar ya, depresión. Tienes que preguntar qué está pasando si es en el estudiante, en el mundo escolar, tienes que preguntar qué está pasando en el mundo universitario. A veces hay violencias estructurales, ¿cierto? Hay que aconsejar que se haga parte del centro de estudiantes. Si es un sujeto que trabaja, ¿qué está ocurriendo en el trabajo? Tienes que sindicalizarte porque lo que te está pasando es una injusticia estructural. Hay leyes que defienden a los trabajadores. Si es una mujer que está en circuito de maltrato, no puede. Eso, el maltrato, ¿cierto? No es aceptado en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Para eso hay un dispositivo legal, policial, que te puede proteger, pero a demasiados y demasiadas terapeutas les tirita la mano recomendar estas cosas. ¿Se dan cuenta? Eh, y eso de pronto, esta mirada basada en tips, ¿ah? Eh, ¿Qué hacer para tu salud mental? Levántate y haz deporte, bebe agua, come rico, ¿cierto? Trata de mantener buenas relaciones. Son puras informaciones cómplices con un sistema abusivo al que nadie le quiere decir a la cara que el sistema es abusivo. Y por eso que nos interesa cómo también las personas impactan en este proceso en su medio no solo familiar, no solo con su pareja, sino también cómo esto empieza a decantar, ¿cierto? En una manera de estar en el mundo diferente. Por eso que tratamos de observar siempre todos los elementos bio, psicosociales y virtuales, porque además hoy día hay que agregar, ¿cierto? Todo el mundo de las plataformas, ¿no? De redes sociales, que son importantes, ¿no? Y las hemos ido valorando. No se extiende más allá de lo que el paciente estima como necesario. Hemos cumplido objetivos, hemos cumplido metas las que tú te fuiste proponiendo, ¿cierto? Para avanzar en esto. Y hay que saber construir metas y objetivos con pacientes para este trabajo. Y eso es un poquito lo que enseñamos, ¿cierto? A grandes rasgos, bueno, en grandes rasgos en la charla, pero en detalle, ¿cierto? En cada uno de los módulos del diplomado de terapia breve, ¿cierto? Aportes desde Latinoamérica. ¿Ya? Si hay cosas, ¿cierto? Si en algún momento alguien quiere preguntar algo, material, y todo eso me ubican por ahí, yo respondo siempre cuando me escriben por redes sociales, puedo tardar un poquito porque o estoy haciendo clases o estoy atendiendo pacientes, pero trato de que no termine el día sin responder a alguien que me haya pedido material o cosas por el estilo. ¿Ya? Eso, dudas, preguntas, ya voy a mirar algunas cositas en el chat que escribieron ahí, ¿cierto? Ya, entonces, dice que no se pueden encender las cámaras, ya. Gabriela dice, ¿qué es real lo del Poker Face? Yo he sido humana con todos mis pacientes y precisamente por eso me han dicho que se han quedado, que no se sentían, ¿cierto? Que se sentían entendidas, o no se sentían entendidas por otros psicólogos. Sí, claro. Lo que pasa es que desde los modelos más clásicos, ¿no? Y esta idea de funcionar como en el modelo biomédico, en donde
cuando tú no sabes bien qué es lo que tiene una persona, entonces tienes que pedirle un examen y ese examen de sangre pasa por una lógica de laboratorio, tienes que tener, cierto, todas las protecciones, guantes y cosas para no contaminar la muestra, porque si no te equivocas en el diagnóstico, se aplicaba a la terapia. Entonces, de alguna manera, se pensaba que una manera, una forma, ¿cierto?, de alterar la muestra era que yo, ¿cierto?, fuera muy empático, ¿no? Sonriera mucho o no sonriera nada. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuál era lo que se recomendaba? Poner cara de póker, porque eso no influenciaba. Y eso es falso, porque la influencia entre seres humanos, no influenciar es imposible. Primer axioma de la comunicación de Václavic: no se puede no comunicar, y que se traduce en no se puede no influenciar. Si tú tienes cara de póker, bueno, tu influencia es la de un psicópata que tiene un problema en el sistema límbico, ¿cierto? Una amígdala así chiquitita, que no es capaz de emocionarse ante el dolor de otro, ¿cierto? De conmoverse ante la situación que tú estás viendo. Estupideces de ese tiempo, ¿no? El problema es que muchas se han arrastrado hasta hoy. En una oportunidad un psicólogo me dijo: si usted está con los brazos cerrados, usted está cerrada a una solución. Lo encontré tan mal parte de su profesional que ese típico de, sí, claro, por último, ser más humano y tratar de llegar al paciente. Sí, perfecto. La terapia breve se caracteriza por centrarse en los puntos de mayor afección emocional, por así lograr cambios significativos. No solo emocional, cuidado. Eh, Bien. El tema es saber entregar bien el mensaje, para que el receptor se te lo reciba de igual manera, y en esa perspectiva de sindicalizarse o integrarse a centros de alumnos. ¿Por qué no? ¿Por qué se tiene depresión? No es un impositivo desde el cómo entendemos al sistema. No entendí la pregunta, Pablo. No podemos tener cámara. Ah, ya. Y hola, algún problema con las cámaras. Eso. Ya. No sé, ahí, Pablo, si quiere desarrollar la idea, y esa perspectiva de sindicalizarse o de integrarse a centros de alumnos. Porque se tiene depresión? No es un impositivo desde el cómo entendemos el sistema. Sí, claro, lo que pasa es que entender el sistema como que, ¿cierto? Hay sujetos individuales sufriendo depresión. Te das cuenta cuando no hay ninguna conexión entre ellos, pero que cuando tú hablas con tu paciente, te das cuenta que trabaja en el retail, que las horas de trabajo en las que está sometido son inhumanas y todo eso. Es que entonces ahí no hay un problema de ánimo, si el problema es ese. ¿Te das cuenta? Claro, es más cómodo. Entonces decirle: vaya al psiquiatra, le van a dar sertralina y siga trabajando como bestia en un sistema que, ¿cierto?, lo está reventando. Pero a muchos eso les desagrada, ¿no? Muy funcional al sistema, entonces prefieren mandar al psiquiatra y cosas por el estilo. Es eso. Pero si tú tienes un estudiante, por ejemplo, que te reporta que, te estoy hablando casos que yo atiendo, ¿no? Que en el colegio, por ejemplo, hay mucho maltrato a las chicas. Hay que decirle: haga parte del centro de estudiantes, porque usted puede hacer una transformación ahí. ¿Te das cuenta? Y es eso. Dudas, preguntas, consultas. Es interesante pensar la narrativa en la interrelación con la personalidad, atendiendo al diálogo del paciente. ¿Qué sentido dentro de su realidad como, eh, sujetos puede tener, por ejemplo, la excesiva mentira o fantasía en lo que presentan en terapia? A ver, dependen dos cosas, porque si a mí me miente un paciente, ¿te das cuenta? Eh, yo asumo en esa mentira que tal vez me apresuré, ¿ya? Tal vez me apresuré, y que todavía no hay, diríamos en buen chileno, brasa para tortillas, ¿no? Entonces hice una pregunta que tal vez no está preparado todavía para responder, ¿eh? Entonces, entonces probablemente cuando se miente se cubre. Te das cuenta, no hay desnudez más desnuda que la del paciente ante el terapeuta. Ah, entonces, lo veo así. Ahora, si tengo un sujeto que su problema es la mentira patológica, ¿te das cuenta? Entonces, habrá que hacer un trabajo con paciencia y ver qué pasa, ¿cierto? Y de dónde viene, ¿no? Esta situación de tener que, encubrirse en mentiras, y que observe cómo eso ha ido teniendo consecuencias, y que efectivamente, ¿cierto?, la suma de mentiras, altera la salud mental, y el bienestar. Y eso, y es un proceso ahí. No sé si te respondí la pregunta. Bien, ahora, última pregunta, que es la de Marisol, y le dejo la palabra, ¿cierto?, a nuestro compañero para que pueda hacer, ¿cierto?, el sorteo y eso. Rodrigo, ¿cómo situarse desde la terapia en el caso de trabajar en instituciones del Estado, ya sea primaria o programas de salud niñez, ya que generalmente son estructuras súper rígidas en cuanto a derivaciones y validación del sistema biomédico? Sí, o sea, yo creo que la única manera es hacer parte del gremio, y ahí es donde está la pelea.
hacerte parte del gremio en el cual tú estás trabajando, ¿cierto? Y desde ahí abordar estas temáticas. Diego dice, noto que este tipo de terapia está influenciado por corrientes como el contextualismo funcional y la teoría de los marcos relacionales, base de la terapia de aceptación y compromiso. No, es al revés. Esos se basaron en esto. Con respecto a estas terapias, ¿qué tan difundidas están en realidad actual nacional? Es que en el sistema de salud pública, por ejemplo, terapia breve tuvo un tema muy divertido que dijeron, ah, aquí hay terapias rápidas o terapias cortas y la adoptaron y después se dieron cuenta de que, wow, tiene varias exigencias y han entrado bastante en salud pública, Diego. Pero es al revés lo que estás planteando. Aceptación y compromiso vino después. Ahora, así como para este tipo de terapia, el enfoque se encuentra en el entorno y su interacción más que en la persona misma y en sus creencias personales, como lo señala el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, según este tipo de terapia, un problema siempre proviene del medio o que se tiene o es que tiene gran prevalencia, no entiendo. Entonces, este tipo de terapia, eh, ay, se me corrió. Entonces, este tipo de terapia, un problema siempre proviene del medio no, no siempre proviene del medio. Puede provenir también desde la persona, ¿no? Pero sí va a impactar en el medio, porque si no, no es un problema. ¿Te das cuenta? Y hay que ver cómo, ¿cierto? Ahora el medio comienza a interactuar. El problema de la cognitiva, ¿cierto? Conductual, primero es que pensó que funcionamos como computadores, no procesadores de información. Lo vieron cuando apareció el primer computador, aunque sus creadores no soldaron ni un circuito dentro de una máquina, ¿te das cuenta? Dijeron, nada, la mente es como eso, elabora información. Y lo que hizo la sistémica en ese momento fue, sí, tienes razón, pero también da la vuelta. Entonces a veces nuestras conductas nos entregan información, entonces es de ida y vuelta. ¿Te das cuenta? Entonces está girando. Entonces lo que tú me dices es una fotografía y lo que yo te digo es un video. ¿Ya? Y ambos tienen la riqueza, ¿no? De un video y una fotografía. Para que exista uno se necesitaba del otro, ¿no? Pero da la vuelta. Siendo la lógica de porcentaje en el cambio, el terapeuta cuánto y debe influir en distintas variables para propiciar más y mejores cambios. En el 30%, Rafael, ahí está la gran pelea. Que sería un poquito invertir lo que en algún momento pensamos, por ejemplo, como tareas de terapia, ¿no? Las tareas de terapia en los modelos más cientificistas, ¿no? Pensaban que la tarea era, ¿cierto? Dar una instrucción, una plantilla de, no sé, de autorregistro para traer una porción de la vida y ponerla en la terapia. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, el cambio fue diseñar tareas que se lleven una porción de terapia a la vida, ¿te das cuenta? Y hacerlo al revés. Y eso es bonito, ¿ya? Bien, no sé si está por ahí mi eh, compañero Juan Ignacio, tiene que hacer ahora el sorteo, eh, así que le dejo la palabra. Yo me tengo que despedir porque tengo pacientes. Ahí en mis redes, si quieren hacer preguntas o necesitan material, ya sea porque van a tomar o no van a tomar el diplomado, no se preocupen, tengo bibliografía. Si quieren leer más, conocer un poquito más, escriban y ahí nos ponemos de acuerdo. Juan Ignacio, yo tengo que atender pacientes, así que gracias a todas y gracias a todos, que estén muy bien. No Espero hay que haya ningún sido problema. provechoso, ¿ya? Y Muchas ojalá gracias. se ganen ahí un premio. Que les vaya bien. Chao, chao. Le vamos a dar las gracias, obviamente, a Rodrigo por su participación y a ustedes por haber hecho este seminario lo que es. Así que vamos a detener la grabación.